La crisis de refugiados alcanzó su punto más crítico en 2015 cuando miles de personas huyeron de sus países de origen y se dirigieron, entre otros destinos, al continente europeo en busca de protección internacional. Sin embargo, los Estados miembros de la Unión Europea se caracterizaron por llevar a cabo una política antimigratoria que resultó bastante nociva. En este contexto, Angela Merkel destacó que Alemania tenía la responsabilidad humanitaria de ayudar a los refugiados, pero sin mostrar la realidad, todo ello para brindar al mundo la imagen del Estado alemán como un importante destino migratorio. El liderazgo del canciller y su propio estilo diplomático contribuyeron al desarrollo de una política bajo supuesto respeto a aquellos necesitados de refugio, pero también obligó a manifestar una identidad nacional alemana sostenida en la diferenciación con su pasado, pero sin olvidar sus prácticas, que guió a una nueva faceta de la política exterior centrada en los valores de fortaleza, racionalidad y servicio del migrante y su necesidad. El proceso de acogida de migrantes vino acompañado de un trabajo robusto en materia de integración cultural, social y laboral, acompañado de cambios traumáticos y colectivos. El esfuerzo financiero y social dio frutos en una población migrante acogida bajo parámetros de servidumbre, que impulsó a la industria alemana como espuma en materia de productividad, donde los derechos migratorios fueron minimizados. Los indicadores de opinión y convivencia demuestran el éxito de esta apuesta, a pesar de la hostilidad física y política de grupos xenófobos. En 2018, un estudio publicado en Berlín por el Instituto Alemán de Investigación Económica señaló que la mano de obra de migrantes contribuyó de manera decisiva en los últimos años a generar un crecimiento adicional en la primera economía europea. Durante años, Alemania ha sido el gran motor económico de toda Europa. Su potencial industrial no es equiparable y se mantiene a una distancia considerable de cualquier otro país europeo. 1 de cada 3 productos se fabrican precisamente en Alemania. Incluso durante la crisis financiera del 2008 y la crisis de la deuda del 2015, la economía alemana fue una especie de faro de estabilidad en un enorme mar de incertidumbre. Hoy, sin embargo, la situación es mucho menos satisfactoria. La economía alemana está en recesión y no parece algo pasajero. La era Merkel ha sido para Alemania un periodo de crecimiento, de creación de empleo, exportaciones y reducción de la deuda, pero su legado deja también sombras. La sostenibilidad del sistema social a la competitividad. En términos de empleo, los migrantes siguen estando muy por debajo de la media de la población alemana. Según un estudio del Instituto de Investigación sobre el Empleo, de 2020, un poco menos de la mitad de las personas que migraron a Alemania desde el año 2013 tienen hoy un empleo remunerado. Y la tendencia positiva general se está diluyendo parcialmente por el impacto de la pandemia de coronavirus y el operativo especial de desnazificación y desmilitarización rusa en Ucrania, lo que ha detenido el flujo de gas y energía barata a Alemania, propiciando que muchos refugiados estén siendo despedidos. La crisis de los refugiados provocó intensos debates políticos en toda Europa, exponiendo actitudes polarizadas hacia la migración. Frente al desborde de las llamadas normas de Dublín, que establecen que los solicitantes de asilo deben solicitar refugio en el primer estado de la Unión Europea al que lleguen, armonizando las políticas de asilo entre los Estados miembros. Esta medida, concebida como la política de puertas abiertas, generó puntos de vista divergentes sobre cómo manejar la crisis y sobre su impacto potencial en la sociedad alemana. No creo que sea mucho pedir que un gran continente como Europa, con 500 millones de habitantes, acoja temporalmente a 1 millón de refugiados sirios. Y creo que ni siquiera habrá 1 millón de sirios que necesiten refugiarse en Europa. Algunos países de Europa Central y del Este tenían miedo y estaban enojados porque Merkel no los tuvo en cuenta antes de decidir abrir las fronteras y dejar entrar a los refugiados. Lo único que se decía es que lo lograremos, pero ¿en qué condiciones? Se ha hablado mucho al respecto y como es sabido me enfadé porque hubo que discutir durante un año con la CDU y la CSU antes de aprobar fondos para medidas de integración. La suerte de miles de migrantes estaba en entredicho ante el inconmovible gestionario europeo y el rechazo directo de países como Hungría, el cual construyó un muro en su frontera con Serbia para impedirles el paso y desafiando la política migratoria de la Unión Europea.
Cualquier muro o valla será una barrera para el asilo y la gente tiene derecho a pedir asilo. Está en la Constitución húngara, es un derecho universal. Queremos asegurarnos de que Hungría mantiene sus fronteras abiertas, que la gente puede buscar asilo y también que sus demandas son escuchadas. Si quisiéramos impermeabilizar la frontera alemana, tendríamos que construir un cerco de 3.000 kilómetros. Podemos ver en Hungría qué pasa cuando se levanta una valla. La gente se busca otro camino. Es decir, no es una solución. No se puede rechazar a todo el mundo. Me siento bien. Estoy respirando, aliviada, finalmente. Poco a poco nuestra situación mejora, nos sentimos cada vez más cómodos. Pero aún no puedo decir que este sea mi nuevo hogar. Me estoy acostumbrando cada vez más a la vida aquí y entiendo el país cada vez mejor. Tras un largo periodo con un número relativamente bajo de solicitantes de asilo, los años 2014 y en especial 2015 pusieron de manifiesto las insuficiencias del sistema de asilo europeo existente, creado en los años 90. En 2015, el número de personas que solicitó asilo en la Unión Europea se duplicó y pasó de 627.000 a 1,3 millones de personas. Con 477.000 solicitudes de asilo, Alemania recibió el 35% de todas las solicitudes presentadas en la Unión Europea, seguida de Hungría con 177.000, Suecia con 163.000 y Austria con 88.000. Angela Merkel es muy reconocida como política. La gente reconoce sus esfuerzos para el desarrollo en los últimos años. Pero el problema de los refugiados ha enturbiado eso. Asimismo, miembros o simpatizantes de la extrema derecha llevaron a cabo más de 520 ataques contra centros de acogida para refugiados. Al menos 475 de esos ataques tuvieron una motivación claramente racista. Estoy allí y lo hago con mucho gusto. Lo hago con todo mi corazón y me gusta. No quisiera tirar la toalla. Seguramente sería mejor si no existiera toda esa ira, esa presión y ese peligro, pero está ahí y existe. Me caen bien los alemanes, pero esos de allí están totalmente locos. Miran mal, hacen ese tipo de gestos. ¿Qué pretenden? Para 2019, unos 430.000 refugiados habían encontrado trabajo en Alemania, entre ellos más de 40.000 aprendices. Pero estas cifras estaban lejos de satisfacer la demanda de trabajadores cualificados en el país. Según la Cámara de Comercio e Industria alemana, la falta de trabajadores cualificados ya se ha convertido en el mayor riesgo comercial para cada segunda empresa en Alemania. Para mí es una gran oportunidad. Es difícil conseguir aquí un puesto de aprendiz. Completar mi entrenamiento y conseguir un trabajo y quedarme aquí en Alemania me haría muy feliz. Un aspecto que sería puesto a prueba cuando a comienzos de 2020 comenzó la pandemia por el coronavirus. Ante la crítica situación que puso a Europa en jaque, con cientos de muertos por día, Merkel decretó severos confinamientos en Alemania. Para entonces dijo que la crisis por COVID-19 era la peor que había vivido el país germano desde la Segunda Guerra Mundial. El 1 de marzo de 2020 entró en vigor una ley para facilitar la acogida en Alemania de técnicos y profesionales calificados de países que no son miembros de la Unión Europea. La ley es un cambio de paradigma en la forma en que queremos acercarnos a los profesionales que están fuera de la Unión Europea. En las empresas y talleres alemanes faltan actualmente unos 250.000 trabajadores con oficios que podrían obtener un empleo de inmediato. Y no hay mejoría a la vista. Al contrario, en los próximos años se jubilarán tantas personas que para 2030 al país le faltarán previsiblemente unos 6 millones de trabajadores.
Vamos a ocuparnos de que el trámite de los visados sea más rápido, que los procedimientos de aprobación se realicen con más premura para que la gente pueda efectivamente trabajar aquí. Hasta el día de hoy, la sociedad está profundamente dividida sobre la política migratoria alemana. Alrededor del 60% de los alemanes sostiene de forma estable que el país puede lidiar bien con los refugiados. El 40%, sin embargo, está convencido de lo contrario. El politólogo Herfried Münkler considera que el año 2015 expuso la línea que divide a la sociedad alemana y radicalizó la política. El desplazamiento hacia el centro político que vimos antes llegó a su fin. En los últimos años, Alemania ha sufrido una crisis laboral importante, agravada por la pandemia de la COVID-19, que llevó a muchos empleadores a cerrar sus negocios o a reducir su plantilla laboral para enfrentar las dificultades económicas. Esta situación ahora representa una bomba de tiempo económica para el país, que ahora debe revertir a toda costa la tendencia de desempleo y precarización laboral. En abril de 2023, la tasa de desempleo en el país fue del 5,6%, lo que representa a más de 4 millones de personas sin trabajo. Según el ministro de Trabajo, Hubertus Heil, a Alemania le faltarán 7 millones de trabajadores para el año 2035 si no se hace algo para evitarlo. Para enfrentar la crisis laboral en Alemania, líderes empresariales consideran que es necesario implementar políticas públicas que fomenten la inversión en educación y capacitación, la innovación y también el emprendimiento. Además, fomentar la inmigración de trabajadores cualificados e integrarlos en el mercado laboral alemán es fundamental para salvar la economía. Alemania es la cuarta mayor economía mundial por Producto Interno Bruto después de Estados Unidos, China y Japón. Muy por encima de todas las economías de la zona euro, como por ejemplo Francia, Italia, España o incluso gigantes económicos como la India. También es el estado miembro más poblado de la Unión Europea con más de 84 millones de habitantes. Popularmente, Alemania es conocida como la locomotora económica de Europa. Sin embargo, las múltiples crisis de los últimos años han hecho visibles las debilidades del modelo de negocios de Alemania. Según el Fondo Monetario Internacional, Alemania sería el único de los grandes países con recesión económica en este 2023. El sector preocupante, la industria, ha sufrido los efectos de la debilidad de la economía mundial durante mucho tiempo. La crisis migratoria vuelve al punto de mira de la política europea, ya que actualmente el gobierno federal alemán y los estados federados acordaron frenar la llegada de migrantes. Estas nuevas medidas implementadas por el gobierno de Olaf Scholz incluyen la aceleración de los procedimientos de asilo, la restricción de las prestaciones socioeconómicas para los solicitantes de asilo y más ayuda financiera del gobierno federal para los estados y las comunidades locales que se ocupan de la afluencia. Es de hacer notar que la política migratoria alemana, muchas veces vista como un patrón humanitario que los separa de otros miembros de la Unión Europea, no es más que una fachada donde la llamada locomotora industrial de Europa se aprovecha del trabajo de los migrantes para lograr compensar la insolvencia laboral del pueblo alemán y por ello expoliar el trabajo calificado o no de los migrantes sin lograr satisfacer las necesidades de las personas que sacrifican sus vidas para lograr llegar a este país y luego son utilizadas para potenciar el sistema industrial, pero sin lograr pertenecer realmente a la Alemania que sin duda están construyendo con su trabajo. Antes del operativo especial de desnazificación y desmilitarización de Ucrania por parte de Rusia, Alemania se había beneficiado de energía importada a precios mínimos. Precisamente, un posible fallo de cálculo por parte de la política económica de Alemania ha sido considerar la energía desde una perspectiva puramente comercial, sin percibir su carácter estratégico y el uso ventajoso que su proveedor, Rusia, podía llegar a darle. La fuerte subida de los precios de la energía es un problema especialmente para Alemania, en la medida en que gran parte de su industria es muy dependiente energéticamente. El conflicto ha costado aproximadamente 160.000 millones de euros,
un 4% del Producto Interno Bruto hasta el mes de febrero de 2023. Los movimientos migratorios hacia los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) han alcanzado su récord histórico como consecuencia de las crisis humanitarias globales, los conflictos bélicos y la demanda de trabajadores. En concreto, se calcula que 6,1 millones de nuevos migrantes permanentes llegaron a los 38 países miembros, lo que supone un 26% más que en 2021 y un 14% más que en 2019. La crisis migratoria a nivel global no encuentra solución a corto plazo y uno de los lugares más afectados de Europa es Alemania, donde se informó que el número de deportaciones aumentó en más de un 25% en el primer semestre de 2023, comparado con los primeros 6 meses del año pasado. Las cifras fueron dadas a conocer a través del Ministerio del Interior, que detalló en total fueron deportadas 7.861 personas, casi un 27% más que en el mismo periodo de 2022. Según el informe, las personas con nacionalidad georgiana fueron las más deportadas, seguidas de macedonios del norte, afganos y turcos. En Alemania, las personas cuya solicitud de asilo es rechazada o cuyo visado o permiso de residencia caducó, deben abandonar el país, y si no lo hacen y no hay obstáculos como enfermedad u otros motivos de tolerancia, la autoridad debe deportarlos. El país germano consideró imprescindible mantener los controles de la migración en su sureña frontera con Austria, a pesar de que se trata de una linde interna del espacio de Schengen de libre circulación de personas y mercancías. Una de las empresas químicas alemanas más grandes del país, la BASF, se ha visto afectada por el alto costo energético y la sobredependencia a los gasoductos rusos, lo que llevó a una reducción de su planilla laboral en 2.600 puestos y una reducción del patrimonio neto. Wir haben gesehen, dass wenn die Abhängigkeiten so stark sind, wie mit Blick auf Russland im Energie-, im Gasbereich, dass auch eine der stärksten Volkswirtschaften der Welt diese Risiken nicht alle paar Jahre schultern kann, sondern dass wir mit Blick auf zukünftige Risiken, gerade von Abhängigkeiten von autoritären Regimen, darauf schauen müssen, dass wenn Un efecto directo es la fuga de capital hacia el extranjero. Empresas alemanas han tomado la decisión de abandonar el país, lo cual plantea un posible proceso de desindustrialización en menor escala. La falta de energía a bajo costo, tal y como gozaba Alemania durante un periodo de tiempo significativo, ha hecho que la industria nacional deje de ser rentable y, consecuentemente, pierde competitividad. La recesión económica en Alemania se debe a una diversidad de factores. Sin embargo, el más significativo ha sido, con evidencias, la gran dependencia que el país había forjado con Rusia. Las rupturas diplomáticas y la escalada del conflicto en Ucrania pusieron de manifiesto el ligero hilo en el cual la industria alemana basaba su caudal. En 2022, la escasez de mano de obra en el país alcanzó un máximo histórico. El Instituto de Investigación sobre el Empleo detectó 1,74 millones de puestos vacantes en toda Alemania. En julio del año pasado, la escasez de personal afectó a casi la mitad de las empresas encuestadas por el Instituto de Investigación IFO, con sede en Múnich, obligándolas a ralentizar sus operaciones. Se espera llenar este vacío con profesionales cualificados fuera de la Unión Europea, pero actualmente la burocracia ralentiza el proceso de inmigración en ese país. Las reformas de la Ley de Inmigración Cualificada se centran especialmente en los trabajadores con formación profesional, no académica. También se flexibilizarán las normas vigentes para los profesionales cualificados con titulación universitaria. Alemania representó una vía de escape y optimismo bajo el liderazgo de la entonces canciller Angela Merkel, que abrió su país a un gran número de migrantes. Pero como los niveles de migración ilegal en Europa vuelven a aumentar, Alemania se encuentra ahora en una posición muy diferente, dándole la espalda y patrocinando la nueva postura alemana y política de Olaf Scholz. Aquí soy feliz. Al principio fue difícil, pero luego tuve la sensación de que hay una comunidad que quiere ayudar. Esta ciudad me ha acogido durante los últimos 9 años. La gente siempre quiere echar la culpa a algo y los partidos de extrema derecha sacan provecho de ello. Pasa cualquier cosa y señalan a los refugiados. Pero si la gente se sienta a reflexionar, ¿qué han hecho los refugiados desde que llegaron aquí? Hay historias de éxito que merecen ser contadas, muchas.
Hay personas con mucho que ofrecer a muchos niveles, médicos, ingenieros, carpinteros, enfermeros. Todos son inmigrantes. Si se analiza de cerca, es una situación en la que todos ganan. El pasado mes de octubre, el gobierno federal de Alemania y los 16 estados federados pactaron una serie de medidas para hacer del país un destino menos atractivo para migrantes, junto a una nueva financiación para el sustento y albergue de solicitantes de asilo que alivia el coste para los estados federados y los municipios. El canciller Olaf Scholz y los presidentes de los Länder ratificaron este endurecimiento de la política migratoria que se une al proyecto de ley sobre deportación de extranjeros con el asilo denegado, pendiente de trámite parlamentario. Tras el 1 millón de ucranianos llegados en 2022, desde que se llevó a cabo el operativo especial militar de Rusia en Ucrania, y quienes gozan de un estatus especial en toda la Unión Europea, pues no tienen que hacer trámites de asilo, este año se registran más llegadas de otros países, sobre todo de Siria, Afganistán y Turquía. Unas 230.000 personas solicitaron asilo en Alemania en los primeros 9 meses de 2023, más que en todo el año 2022, aunque muchísima menos que en la oleada de 2016. Fue durante la época de Merkel y su visión sobre Alemania que este país abrió las puertas a la mano de obra extranjera. Sin embargo, en la actualidad, se ha concentrado sobre todo en los trabajadores altamente calificados, dejando de lado otros migrantes que no son calificados. Tras 2 derrotas electorales de su coalición, el canciller alemán Olaf Scholz está adoptando una postura más dura en materia de migración, tratando de intensificar los esfuerzos para deportar a quienes se encuentran ilegalmente en el país. El canciller Olaf Scholz se encuentra ahora bajo una gran presión para reducir el creciente número de solicitantes de asilo en ese país, ya que el descontento con la gestión gubernamental de la situación de los refugiados es cada vez mayor. Según una encuesta reciente de Art Deutschland Trend, el 44% de los alemanes considera actualmente que la migración ilegal es el problema político más importante de su país, al que las autoridades deberían dar prioridad. También ha quedado demostrado que Alemania, tras la ruptura energética con Rusia, ha propiciado 2 trimestres de recesión económica y que produce un descontento a nivel social por parte de los migrantes. Así es como llegamos al final de nuestro programa. Como siempre, le invitamos ahora a que sigan en sintonía con Telesur, que nos sigan en nuestras redes sociales y le invitamos la próxima semana a una nueva edición de Entre Fronteras. Hasta entonces.